La fascinante historia de la tumba de Jesús. Número 1. La importancia de la tumba de Jesús en la historia. La historia de la tumba de Jesús comienza en el siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Constantino I, el Grande, abrazó el cristianismo y decidió marcar el lugar más sagrado para esta nueva fe. En el año 326 después de Cristo, Helena, la madre de Constantino, emprendió un viaje a Jerusalén en busca de las reliquias de la vida de Jesús. Según la tradición, Helena descubrió lo que se creía que era la verdadera cruz, y más importante aún, identificó el lugar donde fue sepultado Jesús. Este descubrimiento fue monumental para la cristiandad. Constantino no perdió tiempo y ordenó la construcción de una iglesia imponente sobre el lugar sagrado, la cual conocemos hoy como la Iglesia del Santo Sepulcro. Pero, ¿cómo llegó esta iglesia a ser tan relevante? El templo dedicado a Venus que se encontraba en el lugar fue demolido para dar paso a esta construcción, y la tumba excavada en la roca, descubierta debajo, coincidió con las descripciones bíblicas. Así, muchos comenzaron a creer que se trataba efectivamente del lugar donde Jesús fue enterrado. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la Iglesia del Santo Sepulcro ha enfrentado numerosos desafíos, desde incendios y terremotos hasta destrucciones intencionadas. En el año 1009, el califa Fatimí al-Hakim ordenó la demolición de la iglesia, pero afortunadamente fue reconstruida en las décadas siguientes. A pesar de estos contratiempos, el lugar ha mantenido su atractivo espiritual, con peregrinos que acuden año tras año para experimentar la profunda conexión que ofrece este sitio. Pero la pregunta clave que nos lleva a esta historia ¿es realmente esta la tumba de Jesús? Con el paso de los años, la tecnología ha permitido que los investigadores profundicen en la historia de este lugar. En el año 2016, un equipo de restauración inició un proyecto significativo en la iglesia. Durante este proceso, cuando se retiró el revestimiento de mármol de la tumba, se encontró el lecho funerario original de piedra caliza, un hallazgo que ofreció a los expertos una conexión directa con el pasado. En 2017, se realizaron pruebas en las muestras de mortero de la superficie de piedra caliza original de la tumba y la losa de mármol que la cubre, proporcionando datos valiosos que reforzaron la autenticidad del sitio. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos estudiosos argumentan que la verdadera ubicación de la tumba de Jesús podría haberse perdido en el tiempo, dado que Jerusalén ha sido destruida y reconstruida repetidamente. Este argumento ha llevado a un debate intenso, pero la Iglesia del Santo Sepulcro sigue siendo un punto central en la peregrinación cristiana. Número 2. La tecnología al servicio de la fe. En la actualidad, la ciencia ha abierto nuevas puertas para estudiar y comprender la historia de la tumba de Jesús. Durante el proyecto de restauración de 2016, dirigido por la profesora Antonia Moropoulou de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, se emplearon tecnologías avanzadas para analizar la estructura del lugar. El uso de georradar y cámaras robóticas reveló que la edícula se levantaba sobre los restos de edificios religiosos anteriores, lo que no solo confirma su antigüedad, sino también su importancia histórica. Este lecho funerario, bien conservado, ofrece una visión directa de lo que podría haber sido el lugar donde reposó el cuerpo de Jesús. Las pruebas en las muestras de mortero de la cueva de piedra caliza original dataron en alrededor del año 345 después de Cristo, coincidiendo con los relatos históricos del emperador Constantino. Este fue un momento poderoso en la investigación, donde la ciencia y la fe parecieron unirse, respaldando tradiciones religiosas de larga data. ¿Pero qué implica todo esto para la relación entre la ciencia y la fe? La tecnología ha demostrado ser una herramienta poderosa en la búsqueda de respuestas sobre el pasado. La ciencia y la religión, a menudo vistas como opuestos, se han unido en este esfuerzo para desentrañar los misterios de la tumba de Jesús. A medida que la tecnología avanza, es probable que descubramos aún más sobre este sitio sagrado, lo que nos llevará a nuevas preguntas y quizás a nuevas respuestas. Número 3. Teorías alternativas y la tumba de Talpiot. Mientras que la Iglesia del Santo Sepulcro ha sido venerada durante siglos, no es el único lugar que se cree podría ser la tumba de Jesús. Uno de los sitios más controvertidos es la tumba de Talpiot, descubierta en 1980 en Jerusalén Oriental. Esta cueva funeraria contenía 10 osarios, 6 de los cuales tenían inscripciones que provocaron un intenso debate en la comunidad científica. Los nombres inscritos en estas cajas de huesos incluyen Jesús, hijo de José, María y Judas, hijo de Jesús.
En 2007, un documental titulado La tumba perdida de Jesús atrajo la atención internacional hacia este lugar, sugiriendo que el análisis estadístico de los nombres indicaba una alta probabilidad de que esta fuera la tumba familiar de Jesús. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente criticada. Muchos eruditos argumentan que los nombres encontrados en la tumba de Talpiot eran extremadamente comunes en la Jerusalén del siglo I. El análisis estadístico utilizado en el documental también ha sido cuestionado, y la idea de una tumba familiar en Jerusalén parece contradecir los relatos bíblicos sobre los orígenes galileos de Jesús. Pero la tumba de Talpiot no es la única alternativa. Otra teoría fascinante proviene de la tumba del Jardín, un sitio ubicado justo fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Descubierta en el siglo XIX, este lugar ganó popularidad cuando el general británico Charles Gordon se convenció de que un afloramiento rocoso cercano se asemejaba a una calavera, posiblemente el Gólgota bíblico, donde Jesús fue crucificado. El entorno sereno y la tumba excavada en la roca atrajeron a muchos visitantes, especialmente entre los cristianos protestantes. Número 4. El impacto de la ciencia en la espiritualidad. A medida que la ciencia avanza, la tecnología moderna ha permitido a los investigadores explorar sitios sagrados con una precisión sin precedentes. En 2016, la Universidad Técnica Nacional de Atenas utilizó georradar y cámaras robóticas para analizar la estructura del edículo en la iglesia del Santo Sepulcro. Estos hallazgos revelaron que la edícula se erigía sobre los restos de edificios religiosos anteriores, confirmando su historia compleja y antigua. Uno de los aspectos más fascinantes de esta investigación fue la utilización de un radar de penetración terrestre para mapear la estructura subyacente. Esta técnica no invasiva permitió a los investigadores obtener una visión clara de lo que yace bajo la tumba, revelando una capa adicional de historia que de otro modo habría permanecido oculta. Esta combinación de tecnología y espiritualidad ha proporcionado una perspectiva única sobre uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Otro descubrimiento significativo se produjo en 2020, cuando los arqueólogos anunciaron el hallazgo de grafitis antiguos en las paredes de la iglesia del Santo Sepulcro. Estos grafitis, realizados por peregrinos medievales, se encontraban ocultos a simple vista y solo fueron revelados mediante técnicas avanzadas de imagenología. Entre ellos se encuentran nombres, cruces y otros símbolos que ofrecen una conexión emocional con los fieles que visitaron el lugar hace siglos. Número 5. Misterios sin resolver y el futuro de la investigación. Uno de los descubrimientos más intrigantes de los últimos años fue la aparición de grafitis de la época de las Cruzadas en las paredes de la iglesia del Santo Sepulcro. Estas inscripciones, reveladas mediante técnicas avanzadas de imagenología, ofrecen una visión única de las creencias y prácticas de los peregrinos medievales. Los nombres, cruces y símbolos dejados por estos fieles nos conectan con un pasado lejano y nos recuerdan que la tumba de Jesús ha sido un lugar de devoción durante siglos. A pesar de los debates y las controversias, millones de peregrinos visitan cada año la iglesia del Santo Sepulcro, atraídos por la fe y el deseo de conectarse con un momento crucial de la historia cristiana. Para muchos, los debates históricos pierden importancia en comparación con el profundo significado personal que encuentran en este lugar sagrado. La ciencia y la fe, a menudo vistas como opuestos, se han unido en la búsqueda de respuestas sobre la tumba de Jesús. A medida que avancemos en nuestra exploración, es probable que surjan nuevas preguntas, pero también nuevas respuestas que nos permitirán comprender mejor uno de los lugares más sagrados del cristianismo. La historia de la tumba de Jesús está lejos de terminar, y a medida que la tecnología nos permita desvelar más de sus secretos, continuaremos aprendiendo sobre este sitio sagrado. Número 6. La tumba del Jardín y la controversia en torno a su autenticidad. Otra de las teorías más populares sobre el lugar de descanso de Jesús es la tumba del Jardín, un sitio que se encuentra justo fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. El entorno sereno y la tumba excavada en la roca se ajustan a la descripción bíblica del lugar de enterramiento de Jesús, que se dice que estaba en un jardín cerca del sitio de la crucifixión. Esto ha llevado a que la tumba del Jardín se convierta en un lugar de peregrinación popular. Sin embargo, la autenticidad de la tumba del Jardín ha sido puesta en duda por los expertos. Los arqueólogos han datado la tumba entre los siglos VIII y VII a.C., lo que la hace demasiado antigua para ser el lugar de descanso de Jesús. Además,
No existen pruebas concluyentes que vinculen este sitio con los relatos bíblicos sobre la crucifixión y el entierro de Jesús. A pesar de estas dudas, la tumba del jardín sigue siendo un lugar de gran significado espiritual para muchos. Los defensores de este sitio argumentan que, aunque la evidencia arqueológica puede ser insuficiente, la atmósfera pacífica del lugar ofrece una experiencia más profunda y personal que la a menudo abarrotada iglesia del Santo Sepulcro. Para ellos, la tumba del jardín representa una conexión directa con la historia bíblica, sin las distracciones del turismo masivo que caracteriza a otros lugares sagrados en Jerusalén. Número 7. La tumba de Talpiot y el debate sobre su autenticidad. El descubrimiento de la tumba de Talpiot en 1980 provocó un intenso debate sobre su posible conexión con Jesús y su familia. Esta cueva funeraria, ubicada en Jerusalén Oriental, contenía 10 osarios, 6 de los cuales tenían inscripciones que generaron una gran controversia. Los nombres inscritos en estas cajas de huesos, como Jesús, hijo de José, María y Judas, hijo de Jesús, llevaron a algunos a especular que esta podría ser la tumba familiar de Jesús. Muchos eruditos argumentan que los nombres encontrados en la tumba de Talpiot eran extremadamente comunes en la Jerusalén del siglo I, por lo que es poco probable que estos osarios pertenezcan a la familia de Jesús. Además, la idea de una tumba familiar en Jerusalén contradice los relatos bíblicos sobre los orígenes galileos de Jesús. A pesar de las críticas, la tumba de Talpiot sigue siendo un tema de gran interés para arqueólogos e historiadores. En 2016, mientras investigaban la existencia de una cámara secreta en la tumba de Talpiot, los investigadores utilizaron una cámara robótica para explorar una zona previamente no excavada. Aunque no encontraron pruebas que respaldaran la teoría de que esta era la tumba familiar de Jesús, sí descubrieron una inscripción de un siglo que ha contribuido a nuestra comprensión de las prácticas funerarias en la antigua Jerusalén. Esta inscripción, escrita en griego, menciona al divino Jehová resucitando a alguien, lo que proporciona una rara evidencia epigráfica de las creencias sobre la resurrección en el período romano temprano. Este hallazgo, aunque no confirma la autenticidad de la tumba de Talpiot como el lugar de descanso de Jesús, añade una nueva capa de complejidad a nuestra comprensión de la historia cristiana en Jerusalén. Número 8. Otros lugares de descanso y su conexión con la historia de Jesús. Un sitio menos conocido pero igualmente intrigante es la tumba del Santo Sudario. Descubierta en el año 2000 en el Valle de Hinnom de Jerusalén, esta tumba ganó atención debido a la rara conservación de fragmentos textiles, incluido un sudario que data del siglo I después de Cristo. Aunque no se afirma directamente que se trate de la tumba de Jesús, su contenido ha proporcionado información valiosa sobre las prácticas funerarias judías del primer siglo. Los fragmentos del sudario encontrados aquí son los únicos ejemplos conocidos de este periodo en Jerusalén, lo que ofrece una comparación única con el famoso sudario de Turín. El análisis de ADN de los restos también ha arrojado resultados interesantes, que sugieren que el fallecido puede haber sufrido lepra, un hallazgo que se relaciona con los relatos bíblicos de Jesús curando a los leprosos que se alejaban de Jerusalén. Algunas tradiciones señalan lugares alternativos para el lugar de descanso final de Jesús. Una de ellas proviene de Srinagar, la ciudad más grande de Cachemira, India. Según la creencia local, Jesús sobrevivió a la crucifixión y viajó a Cachemira, donde vivió, murió y fue enterrado. La supuesta tumba, conocida como Rosa Baal, es venerada por algunos como el lugar de enterramiento de un santo musulmán llamado Yus Asaf, a quien identifican como Jesús. Los partidarios de esta teoría señalan las tradiciones locales y ciertas inscripciones como prueba. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos descartan estas afirmaciones por carecer de base histórica. Quizás la afirmación más descabellada proviene de la aldea de Shingo, en la prefectura japonesa de Aomori. La leyenda local afirma que Jesús escapó de la crucifixión al pedirle a su hermano que ocupara su lugar y luego huyó a través de Siberia hacia Japón. Según este relato, Jesús se estableció en Shingo, se casó, tuvo hijos y murió a la edad de 106 años. Se dice que una peculiar lápida en el pueblo, decorada con una cruz con texto en estilo hebreo, marca el lugar de descanso final de Jesús. Si bien los historiadores o los eruditos religiosos no se toman en serio esta afirmación, se ha convertido en una peculiar atracción turística. ¿Por qué tantos lugares diferentes afirman ser el lugar de enterramiento de Jesús
¿Y qué nos dice esto sobre el poder perdurable de su historia? Número 9. Peregrinaciones y conspiraciones en torno a la tumba de Jesús. Durante siglos, la tumba de Jesús ha sido un imán tanto para peregrinos devotos como para curiosos teóricos de la conspiración. Este lugar sagrado ha inspirado a millones de personas a emprender largos viajes y al mismo tiempo ha alimentado innumerables teorías alternativas sobre su verdadera naturaleza y ubicación. La peregrinación a la tumba de Jesús ha sido una piedra angular de la devoción cristiana desde el siglo IV. Cada año, miles de peregrinos de todo el mundo acuden a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, con la esperanza de tocar la piedra donde se dice que fue colocado el cuerpo de Jesús. La experiencia suele ser muy emotiva y muchos peregrinos describen sentimientos de profunda conexión con su fe. La ruta de peregrinación al Santo Sepulcro ha evolucionado con el tiempo. En la Europa medieval, el viaje a Jerusalén se consideraba el máximo acto de devoción y a menudo llevaba años completarlo. Los peregrinos viajaban a pie, a caballo o en barco, enfrentándose a numerosos peligros a lo largo del camino. Muchos nunca regresaban a casa, sucumbiendo a enfermedades, accidentes o ataques de bandidos. El Códice Calixanus del siglo XII, una guía para peregrinos, detalla las dificultades a las que se enfrentaban en el viaje, incluidos los traicioneros pasos de montaña y los encuentros con lugareños hostiles. Hoy en día, los medios de transporte modernos han hecho que la peregrinación sea más accesible, pero aún requiere un compromiso significativo. Un famoso sacerdote católico dijo una vez que, incluso con aviones y autobuses, no es un viaje fácil. La preparación espiritual es tan importante como el viaje físico. Sin embargo, no todos los que visitan la tumba lo hacen por devoción religiosa. En los últimos años, ha aumentado lo que algunos llaman turismo conspirativo. Estos visitantes se sienten atraídos por teorías alternativas sobre la vida, la muerte y el entierro de Jesús. Una teoría conspirativa popular sugiere que Jesús sobrevivió a la crucifixión y huyó a la India. Los defensores de esta idea, como la autora Susan Olsen, señalan el santuario de Rosa Baal en Srinagar, Cachemira, y afirman que es la verdadera tumba de Jesús. El libro de Olsen, Jesús en la tumba perdida, ha inspirado a muchos a visitar este sitio menos conocido, a pesar del escepticismo de los estudiosos convencionales. El santuario, una estructura modesta en un barrio tranquilo de Srinagar, recibe un flujo constante de visitantes internacionales, para gran sorpresa de los residentes locales. La tumba no está abierta al público, pero eso no ha impedido que los entusiastas intenten acceder a ella. La intersección entre peregrinación y conspiración ha dado lugar a algunas experiencias turísticas únicas. Un guía turístico de Belén ofrece lo que él llama la ruta alternativa de Jesús. En Jerusalén, visitamos los lugares tradicionales, pero también exploramos lugares vinculados a teorías menos ortodoxas sobre la vida y la muerte de Jesús, explica Cory. Comenzamos en la iglesia del Santo Sepulcro, luego visitamos la tumba del jardín, preferida por algunos protestantes. También vamos a la zona de Talpiot y discutimos la teoría de la tumba de la familia de Jesús. El mes pasado, tuve un grupo de turistas estadounidenses que estaban fascinados con la idea de que Jesús pudiera haber tenido un hijo. Es una manera de interactuar tanto con la fe como con el escepticismo. Esta mezcla de devoción y duda plantea una pregunta interesante. ¿Cómo influyen estas narrativas contradictorias sobre la tumba de Jesús en nuestra comprensión de la historia y la fe? El impacto de las teorías conspirativas en los lugares de peregrinación tradicionales ha sido significativo. En la iglesia del Santo Sepulcro, los guardias ahora deben estar atentos a los visitantes que intenten realizar investigaciones no autorizadas. En 2018, un grupo de autoproclamados buscadores de la verdad fue sorprendido intentando perforar una parte de la tumba, alegando que estaban buscando cámaras ocultas. El incidente dio lugar a medidas de seguridad reforzadas, incluida la instalación de cámaras adicionales y restricciones a la entrada de bolsos grandes en la iglesia. La proliferación de teorías conspirativas también ha dado lugar a descubrimientos arqueológicos inesperados. En 2016, mientras investigaban la existencia de una cámara secreta en la tumba de Talpiot, los investigadores utilizaron una cámara robótica para explorar una zona previamente no excavada. Aunque no encontraron pruebas que respaldaran la teoría conspirativa, sí descubrieron una inscripción de un siglo que ha contribuido a nuestra comprensión de las prácticas funerarias en la antigua Jerusalén. La inscripción, escrita en griego, menciona al divino Jehová resucitando a alguien,
lo que proporciona una rara evidencia epigráfica de las creencias sobre la resurrección en el período romano temprano. Este hallazgo, aunque no confirma la autenticidad de la tumba de Talpiot como el lugar de descanso de Jesús, añade una nueva capa de complejidad a nuestra comprensión de la historia cristiana en Jerusalén. Número 10. El sudario de Turín y su conexión con las teorías conspirativas. Una de las teorías conspirativas más persistentes en torno a la tumba de Jesús involucra al sudario de Turín, un lienzo de lino que lleva la imagen de un hombre que parece haber sido crucificado. Aunque no está directamente relacionado con la tumba de Jesús, el sudario suele estar vinculado a teorías funerarias que rodean su vida y muerte. El sudario de Turín ha sido objeto de intenso debate desde su descubrimiento, con algunos creyendo que es el auténtico sudario de Jesús, mientras que otros argumentan que es una falsificación medieval. Las pruebas de datación por carbono realizadas en 1988 situaron su origen en la Edad Media, lo que llevó a muchos a descartarlo como una reliquia falsa. Sin embargo, algunos, como el historiador de arte Thomas de Weslow, sostienen que podría ser auténtico y que la imagen en el sudario se formó mediante un proceso químico natural desconocido. El libro de Weslow, El signo, el sudario de Turín y el secreto de la resurrección, propone que la imagen del sudario se formó mediante un proceso químico natural y que ver esta imagen llevó a los discípulos de Jesús a creer en la resurrección. Según esta teoría, el sudario fue el catalizador de la fe en la resurrección y no la evidencia de un milagro literal. Esta teoría, aunque controvertida, ha ganado cierta tracción en círculos académicos y ha alimentado aún más el debate en torno a la autenticidad del sudario de Turín. A pesar de las pruebas en su contra, el sudario sigue siendo venerado por muchos como una de las reliquias más sagradas del cristianismo. Cada año, millones de personas acuden a Turín, Italia, para ver el sudario expuesto, y su impacto en la fe cristiana sigue siendo profundo. La conexión entre el sudario de Turín y las teorías conspirativas sobre la tumba de Jesús pone de manifiesto el poder de las imágenes y las reliquias en la formación de la fe religiosa. Aunque la ciencia ha proporcionado evidencia en contra de la autenticidad del sudario, para muchos creyentes, su significado espiritual supera cualquier prueba material. Esta tensión entre la fe y la ciencia es un tema recurrente en la historia de la tumba de Jesús y continúa siendo una fuente de fascinación tanto para académicos como para creyentes. El sudario de Turín, con su misteriosa imagen y su controvertida historia, sigue siendo un símbolo poderoso en el cristianismo. Ya sea que se trate de una reliquia auténtica o de una falsificación medieval, su impacto en la fe y en las teorías conspirativas en torno a la tumba de Jesús es innegable. A medida que la ciencia avanza y se desarrollan nuevas técnicas de análisis, es probable que surjan nuevas teorías sobre la autenticidad del sudario y su conexión con la historia de Jesús. La historia de la tumba de Jesús es un misterio fascinante que ha capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual durante siglos.